Estamos muy contentos de esta noche haber organizado este webinar. Tenemos un panel de lujo. Este es un evento organizado por la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico. Yo soy Osvaldo Molina, director de la maestría, y hoy seré moderador, como le decía, de un panel extraordinario, ¿no? Nos acompaña hoy día Liliana Rojas Suárez, Alonso Segura y Carlos Casas para discutir, ¿no? Sobre cómo la economía peruana, ¿no? ha sido golpeada por el COVID y cómo poder hacerle frente a este enorme reto que significa el COVID. Entonces yo no quiero demorarme más, les quiero sí hacer a todas las personas que por favor están aquí que amablemente les agradezco mucho que estén aquí presentes con nosotros, y solo algunas indicaciones. Les pido a todos que por favor tengan su audio y su cámara apagada para que pueda hacer el buen desempeño del evento. Y les cuento que vamos a tener las presentaciones de los expositores, y al finalizar el evento habrá una sección de preguntas del público, y estas preguntas se podrán hacer a través del chat. ¿Sí? Entonces empezamos. Hoy empezamos con Liliana Rojas Suárez. Ninguno de los expositores necesita presentación, pero voy a presentar a Liliana. Liliana es directora de Latin American Initiative y Senior Fellow del Center for Global Development, un reputado think tank en DC. Es doctora ella en Economía por la Universidad de Western Ontario y licenciada en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias, Liliana, por estar con nosotros, y adelante, por favor. Osvaldo, muchísimas gracias, un placer estar acá, y muchas gracias a la Pacífico por organizar este evento. Permítanme un segundo, por favor, para compartir mi pantalla. Ahí estamos. Ok, a mí lo que... A ver... tengo la pantalla, pero no la puedo mover la presentación. Perdón, voy a tratar otra vez. Ok, ahora sí, mil disculpas. Osvaldo, por favor, no me quite los minutos de esta parte. Bueno, a mí Osvaldo me pidió que pusiera el problema que está enfrentando Perú en el contexto de la economía latinoamericana, no solamente... Sí. Y claro, no puedo comenzar una discusión sobre el COVID sin el reconocimiento de que el epicentro del problema, de la pandemia, se ha movido a América Latina, ¿no? Y está declarada por la Organización Mundial de la Salud justamente en la semana pasada, que es el epicentro, con Perú siendo uno de los países que tiene una gran cantidad de contagios y casos. Esto es interesante porque alrededor del 46% de los nuevos fallecimientos están en América Latina, pero América Latina solamente tiene 8.4% de la población mundial. Entonces, eso lo hace aún más grave. Ahora, para entender lo que sucede en Perú en el contexto de América Latina, tenemos que ver qué pasaba antes del COVID, porque el COVID nos llega bajo unas ciertas condiciones que ya teníamos. Entonces, antes del COVID, lo que teníamos es que ya teníamos en la región una serie de países que estaban en crisis. Argentina, Ecuador, Venezuela, eran países que estaban muy mal económica y financieramente. Pero además teníamos una serie de factores que venían afectando el crecimiento desde el 2014. Y aquí tengo un gráfico que la línea amarilla es cómo ha venido el crecimiento en América Latina y la línea roja cómo ha venido en Perú. Básicamente, Perú creciendo por encima del promedio latinoamericano, pero siguiendo la misma tendencia, creciendo a tasas muy altas a partir del 6, incluyendo el 6% hasta el 2013, y de ahí disminuyendo continuamente, ¿ok? Y esto se debe a varios factores externos y factores internos. Factores externos lo conocemos todos, la tremenda disminución del precio de los commodities, y además la apreciación del dólar.
un factor muy importante que ha debilitado la posición de especialmente los países que tenían mucha deuda externa denominada en dólares. Pero también los motores de crecimiento doméstico eran ya muy débiles. Y entonces, América Latina, cuando vemos desde su punto de vista de los motores internos de crecimiento, vemos que la verdad es que motores de crecimiento no tenía muchos. Porque si vemos algunas de las variables importantes, como por ejemplo el ahorro interno, el ahorro doméstico como porcentaje del PIB, y lo comparamos entre las regiones del mundo, aquí tengo Asia, Europa, todos son países emergentes, América Latina, África, pues resulta que América Latina es la región con menores tasas de ahorro entre los países emergentes. No solamente eso, sino que ha habido un deterioro continuo de la productividad con todos los problemas de medición que tienen las mediciones de productividad. Pero la verdad es que independientemente de cuál se usa, ha habido una disminución continua de esos indicadores. Y en ese contexto, entonces, tenemos que nos viene el COVID y básicamente cuando los organismos multilaterales, las agencias calificadoras de riesgo y los mercados, las proyecciones de mercado, las casas de mercado, las grandes casas en Nueva York y en Londres, por ejemplo, hacen sus proyecciones de crecimiento, bueno, América Latina es la región que más sufre en cuanto a la predicción de crecimiento para el 2020. Y no crean, esta es la del Banco Mundial que está muy citada, 7.2 para América Latina, menos 7.2 de contracción, y contrae también fuertemente el caso, no fuertemente, sino que dentro de los países de América Latina es el que más contrae, es el caso de Perú. Pero lo interesante es que esas son las proyecciones, las amarillas en este caso son las proyecciones del Banco Mundial. Pero cuando el mercado, o sea, las proyecciones de Deutsche Bank, JP Morgan, se ponen a la luz, las proyecciones del mercado son todavía más pesimistas que las proyecciones de los organismos multilaterales, ¿ok? Entonces no hay un entorno de expectativas positivas. En Perú hay una paradoja muy interesante a nivel económico, y es que Perú tiene acceso muy grande a los mercados internacionales, a pesar de tener expectativas de desempeño económico muy deterioradas. Uno diría, pero ¿cómo? Si estoy esperando que a Perú económicamente le vaya tan mal, ¿por qué los mercados no me castigan cobrándome spreads muy altos? Cuando veo a Perú, está aquí, miren. Perú está con spreads bajísimos para colocar bonos en los mercados internacionales y es más, los está colocando y los está colocando muy bien y con una calificación de riesgo no de maravilla, pero es bastante decente y sin haber sufrido downgrades. Solamente ha habido un downgrade reciente de Fitch, pero es para moneda local. Pero miren cómo está en relación a estos son países emergentes, ¿ok? Entonces, miren cómo está Perú, extremadamente fuerte en lo que creen los mercados con respecto a la deuda, a pesar, como les digo, que el desempeño económico es muy deteriorado. La respuesta de esta paradoja, que en realidad es una paradoja aparente... No estoy en clases. Perdón, alguien tiene que poner su micrófono en mute. En Por silencio. favor, les pido que pongan en mute su micrófono, que apaguen el micrófono todos, por favor. Muchas gracias. Gracias. Ok, entonces la razón de resolviendo una paradoja que es solamente aparente es que cuando los mercados se preguntan, bueno, ¿Perú tiene un problema de deuda o Perú tendrá un problema de deuda? La respuesta es no, porque simplemente Perú tiene toda la capacidad del mundo de pagar la deuda externa. Sus indicadores macroeconómicos son extremadamente fuertes. Este es un índice que yo vengo siguiendo y lo vengo presentando continuamente porque me da mucha indicación de cómo se encuentra Perú en relación a toda una serie de países emergentes. Y miren, incluyendo a Corea del Sur, que muchos dirían que no es un país en vías de desarrollo ni emergente, sino ya desarrollado, Perú se encuentra en nivel altísimo, está en la cuarta posición aquí, dentro de los países emergentes. Y entonces, desde el punto de vista de los mercados, no hay problema. Claro que Perú puede pagar la deuda y efectivamente la puede pagar. Muchas reservas internacionales, bajo nivel de deuda externa, sobre todo de corto plazo, política monetaria eficiente, espacio fiscal, ok.
Sin embargo, y aquí es donde viene la paradoja, porque cuando al indicador macro, a los indicadores macro, le agregamos indicadores de carácter estructural, o sea, por ejemplo, los niveles de informalidad, los bajos niveles de ahorro e intermediación financiera, la baja efectividad gubernamental, que implica no solamente la capacidad de implementación, sino de ejecución de políticas públicas. Entonces, miren lo que pasa con la posición de Perú en el ranking. Baja tremendamente y claro, está mejor que Argentina, Brasil y Colombia, pero está muy por debajo de muchos otros países, incluyendo a México, a Chile y bueno, y todos estos, ¿no? Pero el punto es que Perú macroeconómicamente no hay dudas que le va muy bien y que lo puede hacer y que tiene mucho espacio, pero estructuralmente se le ve como que, bueno, hasta que llegaste con lo macro y esa es lo que explica esa paradoja. Como les explicaba, una de las razones es formalidad, ¿no? O informalidad. Entonces, si yo aquí veo, este es un índice construido con datos del Enterprise Survey del Banco Mundial sobre los índices de formalidad de la empresa, otra vez por regiones. Miren que otra vez América Latina como región es la región más informal del mundo. Y esto estoy hablando de empresas. Por supuesto que estoy mezclando empresas grandes, pequeñas y medianas, todo tipo de empresas. Y cuando veo a Perú dentro de América Latina, es uno de los más informales. Mire, Ecuador es relativamente más formal, sus empresas, que Perú. Argentina, claro que por poquito, es relativamente más formal. Solamente México y Bolivia se encuentran en un peor nivel de formalidad de empresas que Perú. Entonces, en esta situación, donde hay muchas empresas informales en América Latina y Perú en particular, el sector de pequeña y mediana empresa está muy poco preparado para enfrentar el shock del coronavirus, ¿no? Ahora, esto, si tiene tanto efecto sobre el ingreso, la producción, también tiene un efecto enorme sobre la pobreza. Y cuando ahorita les hablo sobre el gráfico de la derecha, pero déjenme primero hablarles sobre unos resultados de la CEPAL, que hacen unas proyecciones sobre el ratio de pobreza. La CEPAL se concentra mucho en ver estos ratios de pobreza. Y para América Latina proyectan que para fines de año, el ratio de pobreza, o sea, los pobres sobre el nivel de la población total, llegaría a cerca del 35% de la población. Gigantesco, es el nivel más alto desde el año 2007, incluyendo con niveles de extrema pobreza que puede llegar a aumentar hasta 83 millones de personas. Si vemos Perú, miren lo que ha sucedido. La línea amarilla es el PBI per cápita en constantes, en dólares constantes. Esto no importa, así que solamente quiere decir que estoy pudiéndolo, no estoy mezclando peras y paltas, sino que estoy básicamente comparando correctamente. Y bueno, Perú tenía un crecimiento que luego fue por la pendiente, que se ve que fue disminuyendo, pero las proyecciones hace ver que se genere una tremenda disminución, lo cual implica un retroceso del PIB per cápita de 9 años. En este momento sí se consolida la proyección que muchos piensan, aunque es muy optimista, pero sí, con estas proyecciones en este momento hay un retroceso. Pero peor aún es el retroceso en la pobreza. Perú había ganado muchísimo en la reducción de la pobreza y claro, hay baches y hay subidas y bajadas, pero este tremendo shock sube la pobreza enormemente y el retroceso es de 10 años. Una década, la década perdida de los 80, parece ser que con altísima probabilidad se vuelve a repetir esta vez con el problema del coronavirus. ¿Podríamos estar peor? Porque pareciera que ya no podemos estar peor. Bueno, desde mi perspectiva, sí podemos estar peor. Comenzamos con una crisis de salud. Nos movimos a una crisis económica, pero no tenemos una crisis financiera. Y la verdad es que podría generarse una crisis financiera. Y la experiencia de los 80 básicamente respalda la enorme conclusión de que si tenemos una crisis financiera, y que en este momento voy a expandir por qué estoy hablando de esto, si tenemos una crisis financiera, los costos son enormes, mucho más grandes de lo que estaríamos viviendo en este momento. Y la experiencia lo demuestra. Esto es un gráfico que muestra la pérdida del producto
con respecto a su tendencia, con respecto a la tendencia de largo plazo, en épocas de crisis bancarias, en diferentes periodos de tiempo. En Perú tenemos la crisis de los 80. El retroceso de Perú, medido en cuánto se desvió el producto con respecto a su tendencia, fue de 55%. Y esto atribuible, no hubo más que un shock, el shock bancario, ¿ok? Claro, en el contexto de recesión, pero no teníamos una crisis de salud, no teníamos ningún de esos problemas. Entonces, evitar que la crisis económica también se traslade en crisis financiera es sumamente importante. Entonces, bueno, tendríamos que ver, ¿estamos en la probabilidad, en la posibilidad de tener una crisis financiera? Bueno, la buena noticia es que comenzamos con un sistema bancario peruano fuerte. Cuando aquí, no voy a confundirlos mucho con los números, pero básicamente lo que les estoy mostrando es cómo comienza antes de la pandemia diferentes países del mundo, porque quiero ilustrar a Perú allí, tengo algunos países de América Latina y otros países de Asia que son muy fuertes en este momento en sus sistemas bancarios, y la regulación lo que pide, estos son requerimientos de capital, la regulación pide 8% y en algunos países la han subido hasta cerca de 11% más o menos, pero 8% es más o menos lo que la regulación pide. Sin embargo, Perú y todos estos países de la muestra tienen ratios de capitalización mucho más altos que los exigidos por la regulación. Siento la parte amarilla de este gráfico lo que se llama, lo que constituye el capital de mejor calidad. No, tampoco voy a entrar en detalles, pero lo que quiero decirles es que esto es definitivamente una prueba de solvencia extremadamente grande. Además, este gráfico también es bien interesante porque está comenzando a ser discutido en muchos países y es el siguiente, y es los ratios de los títulos gubernamentales en el total de activos bancarios. O sea, ¿cuántos dentro de los activos de los bancos, cuántos de esos activos está formado por papel gubernamental, por bonos del gobierno? Algunas veces se considera también crédito directo. Bueno, tenemos países como Pakistán, Egipto, en la región, Brasil, México, en que los números, el portafolio de los bancos tiene una buena cantidad de bonos gubernamentales. Cuando vemos a Perú, ese número es bajísimo. Lo mismo sucede con Chile, noten, ¿eh? Chile y también Paraguay. Paraguay ha mejorado mucho en esta categorización. Y el problema de que uno lo ve aquí es que, bueno, déjeme terminar la idea acá primero, es que si en este mundo de downgrades, de las calificaciones de riesgo de los bonos de gobierno, si hay esos downgrades de los bonos del gobierno y los bancos son los que tienen una gran cantidad de bonos de gobierno, obviamente la calidad de sus activos baja. Capital es igual a activos menos pasivos. Si baja la calidad de los activos y por tanto el activo, baja el capital también y eso afectaría la posición del sistema bancario. Eso en este momento no es una amenaza. Pero las recesiones no son fáciles de llevar y menos la que estamos viviendo en este momento. Tienden a incrementar los préstamos en problemas, que se encuentran en problemas. O sea, los malos préstamos que en un momento eran buenos, pero de repente se comienzan a volver malos. En el contexto del COVID, en estos momentos, es tremendamente difícil estimar cuál va a ser el número de empresas que van a tener problemas de solvencia. Y esto no es único de Perú, es completamente cierto en cualquier país del mundo en este momento. Especialmente porque se espera en todo el mundo que vaya a haber una reestructuración de la actividad productiva. O sea, no vamos a volver a los mismos formas de trabajo, la misma forma de funcionar que antes. Y entonces, lo que ahora tenemos que tener en cuenta es que al generarse esta reestructuración productiva, tenemos que tener mucho cuidado en incentivar que donde vaya el otorgamiento de créditos sea empresas que luego van a ser solventes. Porque de lo contrario, si solamente estamos considerando que, bueno,
tenemos que dar préstamos simplemente, independientemente de la solvencia o no, podemos llevar a una crisis o generar una crisis financiera y el problema se nos complica muchísimo más. Y aquí tengo una alerta muy importante porque hay iniciativas que discutiremos quizás luego en la conversación que pueden beneficiar a algunos segmentos de la población en el corto plazo, pero pueden generar problemas a ese mismo segmento en el largo plazo y traer efectos adversos sobre la estabilidad financiera. Y miren que agrego fiscal, porque ¿saben una cosa? Al final del día, el problema siempre es fiscal. Supónganse que una crisis financiera, ¿cómo creen que se va a resolver? El fisco va a tener que actuar de una manera u otra y mayor esfuerzo fiscal, dedicarlo a resolver una crisis financiera en vez de la recuperación de la economía, la verdad que sería absolutamente terrible. Mi última diapositiva es que, déjenme terminar con todo esto con alguna nota positiva, y es que las crisis definitivamente dan oportunidad de reformas. Es más, América Latina se caracteriza por eso. La gran cantidad de reformas se dan solamente cuando hay crisis importante. Y entonces sabemos que la crisis del COVID básicamente ha dejado en manifiesto cuáles son las debilidades estructurales más importantes. Y entonces, claro, tenemos que están ya identificadas las reformas centrales, obviamente la provisión de servicios sociales, pero la provisión de servicios sociales no se puede hacer bien si no tenemos una buena reforma estatal. Al mismo tiempo, no queremos, hemos dicho que tenemos un gran problema de informalidad, pero eso no se va a lograr mejorar la informalidad sin reformas laborales y judiciales. Entonces, estas reformas como que ya están identificadas y la verdad, el siguiente paso es aprovechar la crisis para movernos hacia adelante. Otra ventaja es que se abre una ventana para la inclusión financiera digital. Muchos países ya lo están utilizando y Perú ha comenzado un poco también, pero aquí la verdad que hay una oportunidad fuerte porque el mundo definitivamente se digitalizó. Es más, lo estamos viendo en este momento y el mundo está cambiando esta dirección, no va a revertir. Y finalmente, quiero acentuar que la recuperación de la economía a la hora de la hora depende de la confianza. Depende de la confianza de los inversionistas, depende de la confianza de los consumidores. Porque si no hay inversión y no hay consumo, no hay demanda agregada, si no hay demanda agregada, no hay crecimiento. Pero esa confianza depende de las acciones de política. Y entonces, la solución del problema efectivamente implica, además de las medidas de política monetaria que se han dado, un esfuerzo fiscal ejecutado eficientemente. Y con esto termino citando a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional sobre el gasto fiscal. Ella dijo, gastar, yo agregué eficientemente, por favor no es gastar, pero guardar la factura. Porque si un problema tuvieron algunos países, no con esta crisis, sino con mucho menor, sino, por ejemplo, como Brasil, es que en la crisis del 2008 expandieron el gasto, pero luego, cuando las cosas mejoraron, no lo contrayeron y terminaron en tremendos problemas fiscales y una recesión brutal en el 2016. Muy bien, con esto termino y muchísimas gracias. Liliana, muchas gracias. Buenísima tu presentación. Yo creo que, ¿qué te parece si pasamos a la exposición de Alonso y más bien hacia el final, como en algún momento te comenté, hacemos las preguntas para poder hacer la discusión entre todos? ¿Te parece? Perfecto. Oye, muchas gracias, Liliana. Entonces ahora pasamos a otro invitado que no necesita presentación. Él es Alonso Segura, es el director del programa de finanzas y además de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde además también es profesor. Él ha sido ministro de Economía, es decir, ha tenido que manejar domar este toro en algún momento. Él también además cuenta con un magíster en Economía por la Universidad de Pensilvania y es licenciado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Alonso, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Déjenme empezar con pantalla. Bueno, voy a hablarles brevemente, como acordamos, un poquito más de la situación de Perú, habida cuenta de la excelente presentación de Liliana sobre el contexto internacional y en particular de América Latina. Y voy a hablar muy brevemente de la pandemia, cuál es el estado de situación en Perú, habida cuenta que es la variable que condiciona
el desempeño económico en este momento, bueno, en los últimos meses y en lo que se viene hacia adelante, ¿no? Y básicamente es una situación muy incierta, ¿no? Porque las cifras son muy opacas. Ahí lo que podemos ver es cuál es la evolución de la cifra de fallecidos oficiales en distintos países o ciudades. Estaban en España, está Italia, está Nueva York, y el caso de Perú, la línea que va para arriba. El objetivo de esto es mostrar que cuando las cuarentenas son eficaces, a los 20-25 días después de implementación de cuarentena, comienza a caer el número de fallecidos. Es decir, ya no se contagian más, el tiempo que toma mientras se agravan y lamentablemente fallecen, y de ahí comienza la curva en descenso, ¿no? Y en el caso de Perú, podemos ver que la curva todavía va al alza en términos, ahí indico, de cifras oficiales. ¿Por qué? Porque con las condiciones estructurales de Perú, pensar que una cuarentena prolongada iba a tener efectos si no se acompañaba de estrategias más específicas, era realmente difícil de poder pensar que tuviera resultados. Se dice también que ya el número de casos nuevos está descendiendo. La verdad, eso tampoco es confiable. Ahí podemos ver las dos curvas. La curva de pruebas, que es la curva azul, diarios, y la curva de casos es la línea amarilla, diarios. Y lo que se puede ver, pues, que es el número de casos nuevos está condicionado por el número de pruebas que toman cada día, ¿no? Entonces, cuando las pruebas han subido, los casos han subido; cuando las pruebas han bajado, los casos han bajado, y así ha estado, ¿no? Entonces, la curva de casos ha seguido a la curva de pruebas de manera muy, muy cercana. Y las cifras, sabemos, las cifras de COVID oficiales también están contaminadas. Las cifras de fallecidos COVID las tenemos abajo, la línea roja, fallecidos diarios, y la de fallecidos totales. He puesto toda una serie más larga para que se vea cuál es el promedio histórico. En 2000 no hay estacionalidad particular en los meses del año, por eso solamente he puesto los inicios de año. Se puede ver cómo crece muy rápidamente el número de fallecidos. Las cifras COVID reportan alrededor de 200 fallecidos diarios. En realidad, ya hace un tiempo hemos superado los 550 fallecidos diarios. Pareciera que ya comienza a estabilizarse, pero un número lamentablemente que es brutalmente alto, ¿no? De más de 550 fallecidos diarios. Si fuéramos Estados Unidos con 10 veces la población, habríamos estado hablando de 5.500 diarios, que es más del doble de lo que tuvieron en su pico. Aunque nadie puede estar seguro de que no haya nuevos brotes ni acá ni allá. Entonces, dicho esto, incertidumbre sobre cuál es el estado de situación de la epidemia en el Perú, sobre la eficacia de las medidas de contención, de las medidas de mitigación, y que pueda venir para adelante. Y si pueden cerrar sus micros, les agradecería, para que no se filtre. Alonso, creo que también tu micro ha sido apagado. Muchísimas gracias. ¿Ya se escucha? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, ahora se escucha perfecto. Ya, Adelante. creo que cuando alguien prendió el micro me puse en mudo a mí. Si ocurre, avísame de nuevo, porque como estoy en el tablet no puedo ver no No te está en preocupes, mudo, me sacaste, listo. yo te Pero bueno, aviso, yo te entonces, aviso. tranquilo. Viendo las perspectivas, esta es más o menos la trayectoria del PBI que observaríamos en lo que resta del año. El punto más bajo va a ser el mes de abril, si lo vemos en términos de crecimiento mensual, 40% de caída. En mayo, con el inicio de la reapertura, se reenganchan actividades económicas, vamos a ver un número de caída menos fuerte, igual va a ser muy significativo. Junio va a ser un mes de una apertura muy fuerte, pero al final, digamos, para fines de junio, cuando ya en principio, vamos a ver qué ocurre con la cuarentena, pero como digamos, en principio se haya levantado gran parte de la cuarentena, o por lo menos la restricción de operación a una parte importante de la actividad económica, el PBI ya haber acumulado una caída de aproximadamente 10 puntos sobre base anual, digamos. ¿Tenemos una estrategia clara de salida? En mi opinión, no. Estamos pasando de una situación en que las actividades económicas se subornaron de manera absoluta a una estrategia unidireccional y unidimensional de cuarentena generalizada y básicamente nada más, y simplemente renovar. Obviamente afectando en particular también al sector informal, porque aún violando la cuarentena no han podido, digamos, reenganchar sus actividades económicas en la magnitud que hubieran querido. Básicamente paralizó el sector formal, o gran parte de este, ¿no? Sin embargo, no se generaron las condiciones para lograr una reapertura con condiciones mínimas.
Esto no es culpa de las actividades económicas, hace tiempo debieron abrirse, ha habido, digamos, suficientes alertas y suficiente espacio para poder preparar la economía para una apertura, pero en la práctica lo que está ocurriendo ahora es una apertura desordenada, apurada e improvisada, y se está acelerando la reapertura básicamente por la lectura de los números económicos. Ahí podemos ver los últimos 50 años de crecimiento del PBI. Esa es la banda estimada, mi banda estimada de contracción para este año, aproximadamente 15 puntos del PBI, con riesgo a la baja. Hay una ligera posibilidad de que sea un poquito menos con la aceleración de las reaperturas, pero ciertamente hay riesgos a la baja por la posibilidad de que haya mayor propagación y que haya que retroceder en términos de la reapertura de actividades económicas o se tengan que volver a cerrar. Gran parte de esto ya está en el sistema, o sea, ya estamos 10 puntos abajo, y no nos olvidemos que una vez que se dé esta apertura más fuerte en junio, igual tenemos, avísame si se pone en mudo, por favor, Osvaldo, todavía no hemos sentido de manera importante los choques de demanda porque hemos estado más constreñidos por la incapacidad regulatoria impuesta de poder operar. Pero una vez que se termine de abrir, digamos, la mayor parte de la economía, lo que se va a hacer más visible es el choque de demanda tanto externo como el choque de demanda doméstico por afectación de cadena de pagos, por despidos, por debilidad de mercado laboral, etcétera, ¿no? ¿Cuándo vamos a retornar a niveles precrisis de PBI? No antes del 2022. Les voy a mandar un par de proyecciones del Consejo Fiscal y del Banco Central. Y el cierre de la brecha de producto, asumiendo, digamos, una tendencia de crecimiento potencial, va a tomar bastante más tiempo si es que la cerramos. Estas son proyecciones del Consejo Fiscal. El gráfico, no los textos, no la interpretación, digamos, la interpretación es mía. 3 escenarios, lo sacaron hace más o menos 2 semanas. El escenario 1 para mí es un escenario ya descartado, es imposible. El escenario 2 es un escenario de probabilidad baja. Es un escenario razonablemente similar al que ha planteado el Banco Central. Creo que tiene probabilidad baja, es optimista. El escenario 3 me parece que es el más probable. Es bastante similar al que tengo yo en términos de caída de PBI, de trayectoria de convergencia, etcétera, tanto 2020, 2021, y en otros indicadores como déficit fiscal, trayectoria de acumulación de deuda pública, etcétera. Y el escenario 4 es un escenario que todavía no estamos ahí, pero que podría darse si es que se complica el manejo de la epidemia o tenemos una recaída, una W, digamos, ¿no? Noten acá, el gráfico derecha, la flecha que pongo es básicamente cómo estaría la trayectoria de PBI acumulado con respecto al nivel pre-crisis, digamos, fines del 2019, cómo quedaría el PBI después de 2 años del 2021. Todavía aproximadamente 8% por debajo del nivel antes del COVID y aproximadamente 15 puntos de brecha de producto contra la trayectoria considerando potencial. Esta es la proyección del Banco Central, salió hace un par de días, o los fines de la semana pasada, fin de semana, por ahí. Muy parecida a la del escenario 3 del Consejo Fiscal, muy parecida en el 2020 a la proyección del Banco Mundial, que inclusive el gobierno dijo que era muy pesimista. Es de hecho más pesimista, un poquito más pesimista para el 2020. Es más optimista el 2021 porque hace una recuperación muy fuerte. Una caída de 12,5 puntos del PBI en 2020, una recuperación de 11,5 el 2021. Creo que está un poquito en el rango optimista la proyección del 2020. Ojalá se dé, porque no hay mucho espacio para algo mejor que eso. Creo que va a ser mayor la caída. El 2021 sí creo que se basa muchísimo en efectos base, efectos estadísticos, y es bastante optimista. De por sí, para que tengan una idea, asume que la inversión privada crece 20% el año 2021, un año electoral, cambio de gobierno, consumo privado, crecer 9%, así una parte de ese efecto base, con una situación de empleo muy complicada, lo veo bastante difícil. En todo caso, la proyección del Central asume que el nivel de PBI se alcanza casi que a fines del 2021. En realidad, el primer trimestre del 2022 se cierra. En mi opinión, lo más cercano que podríamos estar a cerrar ese nivel sería en la segunda mitad, último trimestre del 2022, y como dije, cerrar la brecha contra tendencia previa bastante después, si es que la llegamos a cerrar. El si es que es porque si nuestra tasa de crecimiento potencial se puede afectar, digamos, nunca lo vamos a recuperar. Esta es la cifra de empleo, ya todos lo conocen. Ha sido básicamente una debacle en términos del empleo, desempleo en Lima. No conocemos el empleo a nivel nacional.
Empleo en Lima ha caído 48 puntos porcentuales en abril. Si quieren, la noticia positiva es que abril va a ser el punto más bajo en términos, perdón, mayo va a ser el punto más bajo en términos de empleo, abril en términos de caída de PBI. Empleo se va a comenzar a recuperar en mayo con la reapertura y probablemente más significativamente en junio. Entonces, en los primeros 3-4 meses vamos a ver recuperación importante de empleo, que va a dominar el otro efecto, el efecto de destrucción todavía de empleo, por efecto de no renovaciones de contratos, reducciones en el puesto de trabajo, quiebras, etcétera, que va a continuar todavía en los siguientes meses por la debilidad de la economía, ¿de acuerdo? Pero la pregunta es cuándo se va a poder recuperar esos niveles de empleo y la calidad, que ya de por sí era bastante mala de ese empleo, ¿no? Y la respuesta es que vamos a entrar al 2021 muy entrado y 2022 con una precarización del empleo importante, ¿no? Se va a sostener un incremento de doble dígito entre sumada informalidad, subempleo, desempleo y caída en tasa de participación. Digamos, el valle ha sido demasiado bajo, el 48% caída de empleo, el 54% de empleo adecuado y 2 de cada 3 puestos de trabajo, el 67% de destrucción de empleo adecuado en empresas de menos de 10 trabajadores. Sí, es brutal. A nivel nacional no tenemos las cifras, la PEA a nivel nacional es 3 veces y medio la de Lima, una proyección pasiva, diría si fuera el impacto similar, 8 millones de pérdidas de puestos de trabajo, no va a ser tan grande porque el acatamiento, digamos, de la cuarentena fuera de Lima presumiblemente ha sido menor, y la informalidad, pese a que también ha redundado en pérdidas de empleo y se ajusta bastante rápido, probablemente con menos acatamiento de cuarentena haya sostenido un poquito más los niveles de empleabilidad. Pero estamos hablando de varios millones más de empleos sobre los 2.3 ocurridos en Lima. Proyección fiscal, asuman que más o menos va a estar en 10 puntos del PBI, el déficit fiscal para este año. Una parte importante es por caída de ingresos. Vamos a ver qué pasa con prórrogas de pagos de impuestos, porque parte de la reducción que se ha visto de 40-30% en abril, mayo, es diferimiento de pago de impuestos. Pero todavía una parte importante se tiene que pagar en julio. Va a estar muy débil la situación de la economía familiar empresarial para julio. Vamos a ver qué ocurre en ese sentido. Pero aún si no hubiera más prórrogas, digamos, por efecto ciclo, la caída de recaudación tributaria puede ser alrededor de 3 puntos del PBI este año, ¿no? Y el incremento del gasto va a depender, todavía no ha entrado tanto gasto público, menos de 2 puntos del PBI de gasto directo, hay las garantías que se van a materializar 2021 y 2022, y hay mucho más gasto en el tubo todavía, ¿no? Pero es incierto cuánta capacidad de gasto tendrán. De hecho, la inversión pública muy probablemente se va a caer este año. Se va a caer de todas maneras, la pregunta es en cuánto. Evolución de la deuda pública. La deuda pública asuman que puede tener un incremento este año de doble dígito, puede llegar a 10, quizás un poquito menos. La deuda neta, de todas maneras, va a subir doble dígito. ¿Por qué la deuda pública bruta menos? Porque va a haber consumo de activos, ¿de acuerdo? La trayectoria, sin embargo, es incierta. ¿Por qué es incierta? Porque no tenemos marco macroeconómico publicado, no tenemos cifras oficiales, no sabemos cuál es la estrategia de política económica del gobierno, ni en el corto plazo, ni en la convergencia. Entonces es muy difícil, me parece que es peligroso y no recomendable seguir con esa estrategia, no publicar. Lo van a tener que hacer a fin de agosto, ya porque es inevitable, porque es el documento que se presenta al Congreso de base para la presentación del proyecto de presupuesto, pero nos genera riesgos innecesarios. Un poco la realidad, esto lo que quiere mostrar es que más del 80% de la población tiene ingresos informales en el Perú. Tenemos que seguir pensando cómo vamos a ordenar el retorno a la fuerza laboral de toda esta población y cómo se le va a proteger a aquellos que van a seguir afectados en los siguientes meses. Y esto también es un gráfico de la CEPAL, solamente para graficar cómo hay un deterioro de todos los estratos de niveles socioeconómicos que van descendiendo, digamos, a la pirámide se achata, en otras palabras, ¿no? No es un tema solamente que de incremento de pobreza, que va a ser, probablemente va a rondar el doble dígito también, estará entre 8 y 10 puntos, sino que vamos a tener, digamos, una traslación hacia abajo de la pirámide. Y acá un poco lo que habló también Liliana, las barras amarillas o naranjas, no sé qué color las vean, son el crecimiento de Perú. Las líneas, las barras de plomo oscuro son las de América Latina y Caribe. Perú siempre con mejor desempeño, pero acá lo que quiero mostrar es básicamente cuál ha sido el descenso en la tasa de crecimiento potencial. Y la gran pregunta ahora es,
Tras el COVID y después de una recuperación en algún momento inicial estadística, la pregunta es: ¿a qué tasa de crecimiento vamos a converger? ¿A la misma de antes o a una menor? Definitivamente creo que lamentablemente es una menor en ausencia de reformas, y dada la magnitud del golpe para Perú, que como ya se ha dicho ha sido bastante más significativo pese a todas las salvaguardas económicas que puede tener en términos de política económica el Perú, ¿no? ¿Qué hacer? Acá solo me enfoco en muy corto plazo, en los siguientes meses, no estoy hablando de temas de mediano plazo. Habida cuenta que hasta ahora no ha habido ninguna medida de mediano plazo implementada por el gobierno, entonces no creo que siquiera vayan a pensar en eso, pero sí por lo menos tratemos de mantener el barco a flote, ¿no? Primero necesitamos claridad en términos de estacionalidad macrofiscal. No podemos seguir sin un documento de política que nos diga qué está pensando el gobierno hacer. Eso genera mucho más incertidumbre de la necesaria. No se debe confundir flexibilidad y adaptabilidad a la situación con improvisación y hacer lo que a uno se le ocurre, ¿ok? Necesitamos estrategias de contención y blindaje más eficaces, más focalizadas, más específicas en términos de lidiar con la pandemia. Podemos hablar de muchas cosas: control de focos, trazabilidad, pruebas adecuadas, muchas mascarillas adecuadas, repartir mascarillas adecuadas para la población, no que se tenga que ver cada quien qué mascarilla usa, muchas cosas que podrían haberse hecho y preparado en estos 100 días de cuarentena que lamentablemente no se han hecho, pero digamos tenemos que pensarlo porque los riesgos de contagio van a seguir al aumento por los mayores contactos. Se va a tener que seguir repartiendo a una población, un porcentaje ampliado de la población, apoyos directos en términos de bonos. No pueden ser universales o cuasi universales, pero ciertamente va a ser, digamos, una población ampliada. Instrumentos de apoyo al mercado laboral no han habido, en la práctica no han existido. Esto también se dijo hace mucho tiempo, es parte de la razón por la cual hemos tenido una contracción de empleo tan brutal, porque no hay ninguna decisión del gobierno sobre cómo se va a apoyar el mercado laboral. Varios países ya han tomado hace muchísimo tiempo decisiones y el Perú no lo ha hecho. No se puede dejar que la dinámica del mercado laboral, digamos, se desenvuelva simplemente de manera inercial, ¿no? En el sector informal probablemente es difícil contenerlo, en el sector formal se puede propiciar o rupturas excesivas por excesiva aplicación de mecanismos de emergencia, o por el otro lado, si se deniegan, excesivas quiebras. Entonces, la solución, digamos, laissez-faire no funciona en una situación como la actual. Necesitamos medidas diferenciadas para apoyar a sectores asimétricamente afectados, tanto en magnitud como en persistencia del choque. No todos los sectores económicos están afectados de la misma manera y no todos necesitan el mismo nivel de apoyo. Un tema es el problema de liquidez, otro de solvencia, pero los problemas de liquidez se pueden volver de solvencia en muchos casos si es que no hay medidas específicas que eviten que eso se produzca. Impulso de demanda tradicional, como ya se anunció con este programa, como le he dicho, Arranca Perú, creo. Sí, o sea, son parte de, curioso el momento en que se anunció, pero bueno, pero digamos, es solo una parte de esa estrategia. Créditos con garantía pública, hay que prestar mayor atención a la MIPE, liquidez del Banco Central tiene que continuar y tenemos que evitar sobre todo errores costosos. Y ahí, básicamente, la parte de estabilidad macrofinanciera, las iniciativas del Congreso son peligrosas en distintos frentes, particularmente en lo que se refiere al sistema financiero. Está adecuadamente capitalizado, eso es importante decirlo. Depende de la magnitud del golpe, el impacto sobre, digamos, la solvencia del sistema financiero se ve un poquito con rezago. Hay que prestar atención al sistema de microfinanzas, quizás una capitalización voluntaria, un fortalecimiento voluntario, pero en general, digamos, creería que hay las salvaguardas para que pueda resistir. Sin embargo, medidas como condenaciones y moratorias amplias sí pueden comprometer la solvencia del sistema financiero de impacto. Ahí tienen, por ejemplo, porcentaje de colocaciones a personas sin MIPE por subsistema del sistema financiero e inclusive en el sistema bancario. La mitad de las entidades, más de la mitad, dedican más del 50% de su portafolio a créditos a personas, consumo hipotecario y a MIPE. Es decir, el daño puede ser importante. En línea con lo que también presentó Liliana, esta es información sobre historia de crisis bancarias y pueden ver en el recuadrito rojo el impacto promedio en términos de pérdida de producto, incremento de deuda, costo fiscal de las crisis bancarias, ¿no? De doble dígito, básicamente, la pérdida de producto, el incremento de deuda y los costos fiscales para países de ingreso medio como Perú a lo largo de la historia, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Prender la mecha es fácil, pero después contenerla es muy complicada.
Aún en ausencia de una crisis gatillada por temas regulatorios, basta que se trabe el canal crediticio para que la recesión se vuelva mucho más larga, severa, y sobre todo que la recuperación sea mucho más débil. Sobre eso también hay muchísimo escrito. Y en realidad acá lo que hay que seguir trabajando, también lo mencionó Liliana, son estrategias adecuadas para seguir acelerando el proceso de inclusión financiera, ¿no? Hay una estrategia que se lanzó en 2015, ha habido algunos tibios, muy tibios avances en los últimos casi 5 años, pero hay que persistir en esta línea, ¿no? Como dije, prestar mucha atención a no socavar la solvencia del sistema financiero en una circunstancia como la actual. Muchísimas gracias. Alonso, muchas gracias. Realmente muy clara y muy buena tu presentación. Con la intención, nuevamente, de luego tener la discusión, ¿qué les parece si también rápidamente pasamos a la presentación de Carlos Casas? Carlos es decano de la Facultad de la Pacífico, es el decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico. Él también ha estado encima del toro, porque él ha sido viceministro de Economía hace algunos años. Él es magíster en Economía por la Universidad de Gladys de Georgetown y licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Bienvenido, Carlos, por favor, adelante. Gracias, Osvaldo. A ver, voy a compartir. ¿Se ve? Se ve, se ve. Perfecto, listo, muy bien. Esa es la pregunta del día. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar en esta reunión. Creo que es importante discutir estos temas debido a lo que la coyuntura nos está planteando y los cambios que va a tener la economía peruana, ¿no? Todo el mundo, es bueno repetirlo, que el futuro no va a ser igual al pasado, va a haber cambios estructurales en la economía, tal como lo mencionó Liliana. Y bueno, habiendo tenido las exposiciones de Liliana y de Alonso con tanta información, en verdad es poco lo que tengo que decir, pero sí quiero desarrollar algunas ideas con respecto a las perspectivas que puede tener sobre todo la política fiscal en el caso del Perú, ¿no? Eso es un poco sobre lo que me quiero centrar. Bueno, como ya se mencionó, la cuarentena y la economía peruana fue esta primera etapa, la de contención que habla la literatura. Perú ha sido uno de los países que fue más drástico, eso ya se ha mencionado, pero los resultados no han sido los esperados por las autoridades, pero sí diríamos que eran esperables por las características de la economía peruana. Por la alta informalidad es imposible mantener a las personas que se financian, digamos, día a día, tienen que salir día a día, mantenerlos en sus hogares para que no salgan, eso era prácticamente imposible, y también por la deficiente gobernanza, ¿no? Y esto tomando en cuenta un paper reciente, un policy brief que hace Norman Loaiza, economista peruano que trabaja en el Banco Mundial. Estos son dos características que, digamos que para países emergentes o países en desarrollo, hacían que las reglas o las políticas drásticas de contención de la epidemia no fueran no tuvieran los resultados que se esperaban, ¿no? Y esto nos llevó a una política que no era creíble, no era una política que probablemente estaba diseñada para otros países, pero en el Perú, digamos, no ha funcionado, y digamos, está todo este tema de haber tenido es un sacrificio muy fuerte, pero no tener ningún resultado muy bueno. La caída en el producto se espera que sea entre menos 12 y 16% la caída, y por otro lado lo que tenemos es que el número de casos esté aumentado considerablemente, aunque ya está habiendo alguna tendencia a la baja, ¿no? Eso es para mencionar, digamos, en una primera etapa. Sorprendió que el MEF y el BCR tuvieran, digamos, desplegaron un arsenal de instrumentos nunca antes vistos. El BCR también lo sorprendió de la misma manera, fueron muy rápido, pero aquí nuevamente creo que hay que resaltar algo. La macro, y eso tiene que ver con la exposición de Liliana, la macro lo pensó bien, lo diseñó bien, pero a nivel micro, donde se ve justamente las fallas estructurales de la economía, hubo muchos problemas para que esto se implementara de manera adecuada, ¿no? Existen muchos reclamos de que el financiamiento no necesariamente ha llegado donde se requería, pero digamos, hay que tener en cuenta que la colocación de estos créditos de Reactiva Perú
guardan una relación bastante fuerte con la actual estructura de la cartera. Entonces, pero lo que sí hemos tenido es que con la alta informalidad, la corrupción que tenemos y la falta de instituciones, llegar a todas las personas o estos bonos a las familias vulnerables ha sido bastante, bastante complicado. Reactiva Perú, como se ve, ha estado orientado a financiar capital de trabajo, pero en la implementación siempre ha estado la deficiencia, ¿no? Y eso nos ha jugado, digamos, en contra, y por eso tenemos este resultado que no es nada auspicioso de muchos casos y una caída, una de las más fuertes en el mundo y en la región, de las más fuertes, también en el producto, ¿no? Entonces, no hemos tenido, digamos, éxito en ninguno de los dos sentidos. La segunda etapa es la reactivación, ¿no? Como bien mencionaba Alonso, creo que aquí todavía hay mucha incertidumbre con respecto a lo que va a ocurrir. La economía empezará a operar de manera paulatina, o sea, poco a poco. Va a haber inyección de recursos a través de programas de empleo temporal, ¿no es cierto? Este programa Arranca Perú, en donde, digamos, es algo que puede ser beneficioso en el corto plazo, pero que nos puede llevar a que algo temporal se convierta en algo permanente, y es algo que lo que no queremos, porque eso termina comprometiendo las cuentas fiscales. ¿No? Se está pensando en fondos para sectores, por ejemplo, en el sector turismo se ha hablado de 500 millones de soles, y así sucesivamente parece que se están pensando medidas diferenciadas por los distintos sectores para lograr impulsarlos, ¿no? Y acá es donde viene el gran problema, ¿no? Porque hay que hilar fino con los sectores para que la reactivación sea efectiva, ¿no es cierto? Eso es algo que es el talón de Aquiles, es el cuello de botella que tenemos para implementar política económica. La nueva normalidad, que es lo que tanto se habla ahora, no implicará volver a la situación previa, ¿no es cierto? La recuperación en B chica está descartada, no es que rápidamente vamos a volver allí, y se habla del 2022, mediados del 2022, en el mejor de los casos, regresar a la situación precrisis. La recuperación, según mi punto de vista, será en forma de U, pero bien ancha, ¿no es cierto? No es que va a recuperarse inmediatamente, sino que la parte baja de la U va a tomar tiempo en levantarse, y por lo menos hasta mediados del 2022 no recuperaremos los niveles previos a la crisis, algo que ya mencioné. Y acá hay que también tener en cuenta algo, ¿no? Va a haber un cambio estructural en la economía, ¿no? Y esto hay que tomarlo en cuenta porque también en línea con lo que mencionó Liliana, no podemos seguir financiando a empresas que ya son zombies o que son cadáveres, ¿no? Ahí hay que tener cuidado. Por ejemplo, tomando el ejemplo del sector turismo, se hablaba de, no sé, el otro día vi los reclamos que hacía y decía no pagar IGB y no pagar impuesto a la renta durante 4 años, pero creo que el turismo va a cambiar. O sea, la forma de hacer turismo va a cambiar, y por tanto no va a tener ese impacto en empleo que tenía anteriormente, ¿no? Entonces, hay que adecuar a esta nueva situación la economía, y esto va a implicar también los trabajadores que van a tener que reinventarse para poder, digamos, incorporarse en los nuevos sectores, ¿no? Y aquí cito simplemente un trabajo que leí hace poco de Estados Unidos, en donde se establecía que por cada 3 empleos que se pierden, perdón, por cada 10 empleos que se pierden, solamente 3 se recolocan, ¿no? Y eso es hablando del sector formal de la economía, ¿no? Y eso va a llevar a que tengamos un desempleo que probablemente se mantenga durante bastante tiempo, y como sabemos hay una obsolescencia de la mano de obra, con el cambio tecnológico que está habiendo ahora. Pensemos nada más que hace 4 meses un seminario de esta forma, con tanta audiencia y hablando distintas personas, era impensable, ¿no? Siempre era el seminario presencial, con cóctel al final, etcétera, y todo esto ha cambiado. Entonces hay que adaptarse a los tiempos, y el que está fuera de la economía se vuelve obsoleto y se vuelve, digamos, poco empleable, ¿no? Y en este caso también lo que se va a requerir es que la política económica va a tener que ser flexible ante los nuevos desarrollos en tecnologías y en gestión, ¿no? Está cambiando la forma de hacer las cosas, el teletrabajo, la utilización de tecnologías de la información, y también la gestión a distancia y mucho más flexible. Justamente va a tener que irse adaptando la política económica a esto, y ese es el gran reto, ¿no? Porque el Estado peruano muchas veces es paquidérmico, y adaptarse a los cambios, el mundo va a cambiar rápidamente, está cambiando rápidamente, puede tomar bastante tiempo. La política fiscal
digamos, estamos con una tasa de interés muy baja, está en 0.25%, ¿no es cierto? Estamos acercando a ese límite inferior de la tasa cero. Es poco el margen que le queda al Banco Central para seguir utilizando ese canal, ¿no? Está la inyección de liquidez, que es lo que ha optado por hacer con este programa de garantías, la rebaja de encajes también, pero en este contexto la política fiscal puede tomar una mayor relevancia, ¿no es cierto? Bueno, y estudios que se han hecho para el Perú y a nivel internacional muestran que los multiplicadores fiscales, es decir, la inyección de recursos fiscales, suelen ser más altos en épocas de recesión, ¿de acuerdo? Pero, digamos, esto hay que tomarlo también con cuidado. ¿Por qué? Porque esto, como siempre, va a depender de cuáles son las características de la reapertura. Y esto me lleva a algo, ¿no? Por ejemplo, se le da la oportunidad de que se abre un sector, pero resulta que los proveedores todavía no pueden operar. Entonces, no tiene sentido dar un impulso fiscal y reactivar la demanda, porque esa demanda no va a poder, digamos, generar mayor producción por esta imposibilidad, ¿no? Entonces, este desorden que se menciona en la reactivación, creo que tiene que solucionarse de la manera más rápida posible para justamente que la política fiscal pueda tener todo el efecto que todos deseamos. Obviamente la disminución de la actividad económica golpeará la recaudación y también, como se mencionó anteriormente, va a haber un fraccionamiento, ¿no es cierto? Ahora en julio vamos a tener claro, en julio y agosto, que se van a hacer los pagos por regularización. Seguramente los pedidos de fraccionamiento van a ser bastantes y en algunos casos se ha suspendido el pago de tributos por un mes, etcétera. Entonces, esto está golpeando básicamente a los ingresos. Y por la emergencia, el pago de bonos a las familias, compra de materiales de salud y gastos relacionados a la pandemia, debido a eso los gastos han aumentado. Los ingresos caerán en 20% en términos reales, es la estimación, por ejemplo, que planteaba el Banco Central el día viernes en la presentación del reporte de inflación, y los gastos crecerán en más del 10% en términos reales, ¿no es cierto? Y el BCR estima un déficit de 9.7 del PBI y con una tendencia, digamos, a disminuir. El 2021 sería menos 4.5%, y el plan de consolidación fiscal debería quedar mucho más claro, ¿no? Yo creo que pasado todo esto, deberíamos tener claro cuál va a ser la trayectoria de las cuentas fiscales para poder volver a lo que establece el marco legal, ¿no? La Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, de un déficit de 1%, que es lo que se establecía ahora. Lo que vamos a tener, ya se ha mencionado, también es un aumento de deuda, que puede ser significativo. Digamos, hay distintas formas de medirlo. El Banco Central menciona que el aumento de deuda no va a ser tan fuerte porque se van a hacer uso de los depósitos del sector público, pero en otros casos, digamos, parece que no sería así. Y como siempre, lo que tenemos hay bastante incertidumbre, y tratar de tener cierto grado de certeza para saber qué va a pasar, todavía es bastante bajo, ¿no? Conforme vaya cayendo el polvo y se vea mucho más el horizonte, creo que vamos a poder ver hacia dónde vamos, pero se esperaría que en términos cualitativos esto sea lo que vaya a ocurrir. ¿Cuál es el reto? Recomponer el espacio fiscal, ¿no? Este concepto de cuál es la forma de poder llevar a cabo una política expansiva sin afectar en el largo plazo la capacidad del Estado de la sostenibilidad de sus cuentas, ¿no? Entonces, vamos a tener que hay un gran esfuerzo en este proceso de consolidación fiscal, y esto va a depender de varias cosas, ¿no? En general, lo que se ha visto en el Perú es que los ingresos del Estado dependen fuertemente de cómo la economía va reactivándose, ¿no? Del crecimiento de la economía uno ve que generalmente la elasticidad es mayor a 1 en los ingresos fiscales, ¿no? Entonces, ¿cuánto rebote la economía el 2021, el 2022, o cómo podamos nosotros impulsar la economía y cómo el Estado pueda hacerlo y cambiar expectativas e incentivar a la inversión privada, que obviamente va a estar muy retraída, y poder agilizar la inversión pública va a ser bastante importante. En el corto plazo, ¿qué cosa es lo que se puede ver, no? A lo mejor para mejorar la recaudación, se puede elevar la tasa de algunos impuestos, ¿no? Tipo el IGB. Quizás elevar un punto el IGB no sea tan traumático y puede generar recursos, puede generar también bastantes críticas, pero digamos, vamos a tener un problema de que los ingresos están cayendo, y claro, esto puede generar también efectos contraproducentes. También se puede hablar de grabar nuevos productos con selectivos, siempre ha estado esa discusión
son elementos que se tienen generalmente, pero básicamente estos son medidas de muy corto plazo y que en verdad no tendrían mucho efecto. En el largo plazo debemos trabajar contra la evasión fiscal y obviamente disminuir la informalidad, ¿cierto? Esos dos temas son claves en este caso, el luchar contra los que no pagan impuestos y deberían pagarlo, y los que están bajo el radar. De hecho, la informalidad que tenemos es justamente, como hemos dicho al principio, el talón de Aquiles que ha provocado que la caída del producto sea mucho más fuerte y tengamos esta elevación o este crecimiento de los casos que nos pone entre los primeros a nivel mundial. Y esto va a implicar que va a haber que tener un difícil equilibrio, ¿no?, entre reactivar la economía y recomponer el espacio fiscal. Porque obviamente si le elevo la tasa de algunos impuestos, pongo en entredicho la reactivación de la economía, puedo afectar expectativas, pero tengo la necesidad de recomponer el espacio fiscal, ¿cierto? Entonces, aquí sí, digamos que básicamente la reactivación de la economía sería, digamos, si la economía rebota y sean buenas señales y sean algunos incentivos poderosos, creo que eso podría hacer que la recaudación aumente, pero en el largo plazo debemos luchar contra la informalidad. Y en este caso, cuando se habla de política fiscal, hemos hablado de los ingresos, pero también la agenda de la mejora de la calidad del gasto, que debe ser más ambiciosa, ¿no es cierto? Lo que hemos tenido ahora es una estrategia de presupuesto por resultados que ha tenido algunos digamos, indicadores interesantes. Los programas presupuestales han ido aumentando, pero todavía no se ve si es que ha mejorado la calidad del gasto, ¿no? Y sobre todo eso está más vinculado al gasto corriente, porque en el gasto de inversión, digamos, lo que tenemos hasta el momento, no se ha hecho una evaluación, digamos, de impacto, una evaluación rigurosa de si la inversión pública ha servido para mejorar la calidad de vida de la gente, y más nos hemos fijado en ver la inversión pública como dinamizador de la actividad del PBI, ¿no es cierto?, como un componente del gasto, pero hay que ver que se está desarrollando infraestructura que debe mejorar la competitividad y, por tanto, la calidad de vida de las personas. La idea va a ser, y creo que esto debemos empezar a tenerlo en la cabeza, hacer más con lo mismo, ¿de acuerdo? Justamente para otro trabajo que estamos haciendo para la universidad, se estima que hay dos fuentes donde se puede mejorar el gasto. Si se elimina la corrupción y también se mejora la eficiencia asignativa, ¿no es cierto? Que los gastos o lo que el gobierno gasta vaya efectivamente digamos, a cubrir las necesidades de la población, y, digamos, quitar la grasa que en algunos casos existe. Hay muchos casos que conozco cuando estaba en la administración pública que uno dice, ¿por qué es tan sencillo mejorar esto? Pero algo ocurre que hay cierta inercia. Pero si se redujera la corrupción y mejoráramos la eficiencia asignativa, se estima que se podría liberar entre 10 y 20% del presupuesto de la República, ¿no? Hace poco veíamos un cálculo de la Contraloría de lo que se habría perdido por corrupción el año pasado, pero digamos estudios a niveles internacionales, de la OECD y de otros países, esto es entre 10 y 20% del presupuesto, y esto va a ser bastante importante porque las necesidades van a seguir aumentando. Y un punto que para mí es clave es evitar que estos gastos temporales que se están asumiendo ahora por combatir la pandemia, ¿de acuerdo?, se conviertan en permanentes, porque eso sí va a comprometer para el largo plazo la situación fiscal. Y en este caso vemos que la situación fiscal es bastante complicada, y solamente acá no voy a leer todos los proyectos de ley del Congreso, pero lo que tenemos es que hay varios proyectos de ley que básicamente lo que dicen es nombrar al personal de salud que está temporal, nuevamente, ¿no es cierto?, que está temporal o que tiene algunos contratos mientras se va regularizando la situación, pero que se les quiere nombrar, ¿no es cierto? Y esto implica beneficios sociales, implica una serie de cosas, y vemos acá hay dos proyectos, acá hay uno tercero, 4 proyectos de ley que se están discutiendo en el Congreso, que ya están en comisiones, creo, pero esto sí generaría un problema bastante importante sobre las finanzas públicas, ¿no? Y acá vemos un quinto proyecto, hay 5 proyectos vinculados al tema de salud, creo que es que atentan contra la estabilidad en un contexto en donde la situación fiscal es bastante débil. El Congreso está, digamos, incumpliendo varias cosas, no tiene
iniciativa de gasto, y todos estos proyectos, por más que en los mismos proyectos se los ha revisado, dicen que no tienen costos para el Estado, tienen costos importantes y vamos a hablar de ellos en un momento, ¿no? Y siguen acá los proyectos, pero también viene lo otro, de lo cual también me hablaba Liliana al principio. Hay 3 proyectos de ley que justamente lo que hacen es suspender el pago de obligaciones bancarias, el pago de intereses, etcétera. Y acá tenemos 2 más. Se regula la tasa de interés, comisiones y créditos de consumo, condonación por caso fortuito de los intereses, ¿no?, en los servicios públicos, masivos y créditos de consumo. Y todo esto lo que generaría, obviamente, es la quiebra de muchas instituciones financieras, y al final, ¿quién es el que tiene que asumir el costo de todo esto? Es el Estado. Todos nosotros lo vamos a tener que asumir. Entonces, retomando lo que mencionaba Liliana al inicio, por tener un alivio de corto plazo, podemos tener un problema bastante importante, porque esto sí, a pesar de toda la fortaleza que tiene el sistema financiero peruano, si se cortan los ingresos, obviamente esto nos puede llevar a una crisis financiera, y las crisis financieras, como hemos visto, tienen un efecto de largo plazo y de la cual es difícil recuperarnos si se pierden años de crecimiento y años de esfuerzo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser enfáticos en que este tipo de iniciativas legislativas generan problemas, ¿no? Y bueno, hay una tercera, bueno, hay varias más, pero digamos, en el caso de los proyectos referidos a los trabajadores del sector salud, se estima que el costo sería de 4.000 millones al año de manera permanente. O sea, de aquí para siempre tendríamos 4.000 millones de soles más de gasto, ¿no es cierto? Aparte, esto generaría que la reforma del servicio civil quedaría en nada, porque la idea es tener evaluaciones y concurso de méritos, y esto obviamente se dejaría de lado. Como mencioné anteriormente, la ley que condona intereses generaría quiebra de instituciones financieras que tendrían que ser asumidas por el Estado. Y también lo que tenemos hay proyectos de ley de modificación del Sistema Nacional de Pensiones. No solamente el sistema privado, que ya hemos visto que se puede retirar un 25%, sino también el Sistema Nacional de Pensiones, ¿de acuerdo? Y actualmente el gasto en pensiones que asume el Estado es de 1.400 millones al año, ¿de acuerdo? Y cualquier modificación podría duplicar este monto como mínimo. Entonces, lo que tenemos es que sumando estas 2 más otras iniciativas, podríamos estar agregando al déficit un punto porcentual de manera permanente, lo cual haría que fuera mucho más difícil el proceso de consolidación fiscal que nos generaría, digamos, este tipo de iniciativas en el Congreso, que nos haría más daño. La típica ocurriría acá de tener los beneficios en el corto plazo, pero en el largo plazo terminar pagando una factura bastante alta, ¿no es cierto? Esto con respecto al DT. O sea, estamos en una situación precaria fiscalmente, se ha deteriorado bastante, y las iniciativas que pueden estar bien intencionadas, pero estamos viendo que los efectos son catastróficos, digamos, para las cuentas fiscales, en el largo plazo, creo que tienen que ser evaluadas, y tenemos que, en foros como esto, llamar la atención sobre este tipo de iniciativas. Y por último, para cerrar mi intervención, hay un tema que siempre es el que yo también veo, es un nuevo frente subnacional, ¿de acuerdo? Quiero mencionar aquí simplemente algunas cosas y algunos estimados que se han realizado, que es los gobiernos regionales y locales dependen de las transferencias. El 2019, el 60% de los ingresos de los gobiernos locales, por ejemplo, fueron por transferencias. ¿Y cuáles son estas transferencias? Digamos, la mitad de estas transferencias son del Cano y el Foncomún, ¿de acuerdo? Entonces, en promedio, el 30% de los ingresos de las municipalidades provienen del Cano y del Foncomún. Esto en promedio, porque en las ciudades es bastante distinto a lo que ocurre en las municipalidades menores, que no son ciudades, y las rurales. La dependencia es muy mayor, es bastante mayor, y lo que tendríamos sería que prácticamente el Cano y el Foncomún pueden representar el 90% de los ingresos de las municipalidades. Y aquí vemos, por ejemplo, es el único gráfico que he incluido, es cómo está la recaudación del IGB, ¿de acuerdo? Lo que tenemos acá en términos, mensuales, desde el año 2003, la fuente del Banco Central de Reserva. La recaudación del IGB ha caído 11% en marzo
35% en abril y 40% en mayo. ¿Y esto qué implica? El IGB es lo que financia el Foncomún. ¿De acuerdo? De los 18 puntos de IGB que pagamos, digamos, en verdad 16 son del IGB y 2 puntos es algo que se denomina impuesto de promoción municipal. Y hoy día uno puede hablar con algunos alcaldes y puede ver que los ingresos se les han caído fuertemente porque no reciben esta transferencia. ¿No es cierto? Entonces, ¿esto qué significa? Que hay un nuevo frente, que es este subnacional, que también nos va a generar problemas y hay que atenderlo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Estimamos que el Foncomún podría caer en 25% en términos reales este año, y el canon minero y petrolero, que son fuentes y de hidrocarburos, mejor dicho, donde también está el gas, sería canon minero, petrolero y gasífero, que son los tres más importantes, podrían tener una caída de 50%. Como ustedes saben, ante la caída en precios y volúmenes, las utilidades de las empresas extractivas son bastante sensibles, ¿no? Su elasticidad es mucho mayor a 1, y lo que vamos a esperar es que como mínimo podríamos tener una caída del 50%. Y como ustedes saben, lo que se recaude este año es lo que se reparte el próximo, ¿no? Entonces, vamos a tener a muchas municipalidades con menos recursos, en donde creo que el MEF ya está planteando, digamos, algunos fondos para compensar esta caída, y esto va a generar más presión y probablemente va a generar conflictos sociales. Pero también creo yo que esto debe llamar la atención en que probablemente lo que debemos tener son más proyectos mineros, ¿no? Lo que necesitamos en este caso son señales para que estos proyectos mineros puedan llevarse a cabo, y eso generar señales positivas al mercado y también ayudar con la recuperación de la economía. Nada más, Osvaldo. Muchas gracias. Muy clara la presentación y nuevamente abre otros temas importantes de debate. Yo les pediría a los expositores, ¿qué les parece si todos nos ponemos cámaras como para poder conversar un poquito sobre los diferentes temas que se han planteado? Yo les soy muy honesto, yo tenía algunas preguntas acá pensadas, pero me he quedado pensando y preocupado con unas cifras que dio en la primera presentación Liliana de lo que es el costo de una posible crisis financiera. ¿No? Es un número, pues, es terrible, eso me dejó muy asustado, porque luego vi la presentación de Alonso y de Carlos, en donde hablaba cómo los proyectos de ley del Congreso en este campo podrían desatar un problema serio en el sistema financiero, que a pesar de su solidez actual podría verse muy golpeado, ¿no? Yo quería empezar entonces conversando sobre esto, ¿no? ¿Qué tan grave puede ser ese tipo de proyectos de ley que actualmente están en el Congreso? ¿En qué medida podría afectar a la economía? ¿Y en qué medida podría afectar a esas personas que se supone que están intentando ayudar, ¿no? Porque bien intencionados los proyectos de ley intentan ayudar a un grupo de gente, pero podrían finalmente esto ser como un boomerang y afectarlos más. ¿Y qué les parece si empezamos, digamos, en el orden en el que presentamos, para mantener ese orden? ¿Sí? ¿Tú qué opinas, Liliana, al respecto? Sí, mira, una preocupación muy grande que definitivamente compartimos los tres es los proyectos entre muchos, pero los proyectos o las propuestas del proyecto de moratoria de pagos. Básicamente el gran temor es que se puede generar las crisis bancarias que justamente yo temo que podían complicar tremendamente, mucho más todavía, donde ya estamos tan abajo se puede caer más todavía, ¿no? Y básicamente es porque el efecto se da en el sistema bancario tanto por el lado de los pasivos como por el lado de los activos. Por el lado de los pasivos, imagínate a los depositantes, ¿no? Si a los depositantes ven que simplemente no se les paga a los bancos las deudas que se han contraído, los depositantes se les va a hacer la pregunta inmediatamente, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cómo me pagas a mí los intereses que tú supuestamente me debes, dado que tengo mi dinero allí? Y se puede generar una corrida bancaria muy rápidamente, es más, se puede generar la corrida bancaria solamente con la expectativa de que estas leyes pasen, porque la gente no actúa en base a lo que sucede, sino a lo que espera que sucede. Entonces, si la expectativa es que la ley efectivamente va a aprobar, estas corridas bancarias se pueden materializar muy rápido. Por el lado de los activos,
Mira, los bancos más prudentes lo que van a hacer es van a prestar menos justamente para no arriesgar que no les paguen. Claro. Pero ¿a quiénes les van a prestar menos? Le van a prestar menos justamente a los que se tratan de ayudar, a los que la ley está tratando de ayudar. Le van a prestar menos a las pequeñas empresas, a los consumidores, aquellos que de una forma u otra tienen mayor probabilidad de no repago. No le van a dejar de prestar tanto a sus clientes establecidos, a las grandes empresas. Lo que van a dejar de prestar es a los clientes chicos. Y entonces, como te digo, se perjudica justamente a los que estás tratando de ayudar. Un tema, además, que quisiera hilar con lo que mencioné anteriormente, es que yo les había hablado de que Perú se ve muy bien en los mercados internacionales en cuanto al acceso de deuda internacional, ¿no? Pero eso va a cambiaría tremendamente si se da un programa de moratoria de deuda. Porque muy sencillo, los inversionistas internacionales, muchísimos de ellos, no es que conozcan el detalle de Perú, pero lo único que verían es lo siguiente: si un país permite moratorias a nivel de sus propios ciudadanos, ¿por qué no va a hacer moratorias a nivel internacional? Y entonces, eso implicaría una disminución en la calificación de riesgo, no solamente de los bancos, sino también del soberano, porque están muy ligados entre ellos, ¿no? Entonces, básicamente, todos estos programas lo que tratan básicamente es tener buenas intenciones, pero no son ni realistas, actúan en contra de la propia población que quieren ayudar y más bien pueden generar un gran problema que luego el mismo sistema va a tener que resolver, porque suponte que tengas una crisis, ¿quién la paga? El fisco, no hay otro, siempre la ha pagado en la historia de la humanidad y de cualquier parte del mundo, es el fisco quien termina pagándolas. Déjame terminar con un punto adicional. Claro. Y es que, ¿qué hacer, no? Bueno, en primer lugar, transparencia, ¿ok? Esa es como que la regla número 1. El rol de los bancos, cuando los bancos tienen problemas, a diferencia de los mercados de capitales, que son anónimos, los bancos, el acreedor y el deudor tienen nombre y apellido. El rol de los bancos es trabajar con los deudores. Entonces, reprogramación de préstamos es el camino más adecuado, que ya se viene siguiendo, pero es el camino más adecuado cuando tienes problemas de pago. En segundo lugar, nunca dejar de reportar las operaciones de crédito. No puede ninguna institución financiera hacer una buena asignación de crédito si no conoce completamente cuál es la historia del deudor. Es obvio que en malas épocas van a haber deudores que tienen problemas, pero eso lo pueden trabajar con los bancos a través de reprogramaciones. Y el último punto, en base a la experiencia internacional y a lo que se está viviendo ahorita. Cuando uno quiere, hola, cuando uno quiere ayudar a las microempresas o a aquellas personas con muy bajo ingreso, la solución no es vía crédito, ni siquiera a través con garantías. La solución aquí es directamente bonos y transferencias. La solución está en el fisco. Si el fisco tiene poco espacio fiscal, pues tiene que ver qué espacio le va a asignar a esta ayuda. Pero no puede comprometerse la estabilidad financiera, menos aún a través de garantías, porque son no creíbles. Les doy el ejemplo en Colombia. En Colombia se trató de ayudar tremendamente a los informales, se dio garantía. ¿Saben qué? Los bancos no la tomaron. Y cuando lo fuerzan a tomar, más bien los bancos se resisten tremendamente por su propia estabilidad. Y más bien, uno comienza a sospechar de los bancos que la aceptan porque dicen, bueno, acá hay una especie de selección, ¿no? O sea, los bancos fuertes, los que van a quedar después del problema, no van a tomar la garantía, en tanto que los bancos débiles sí la tomarían. Entonces, en realidad, el problema es que a los más pobres se les ayuda a través del aparato fiscal, no a través de compromisos de los sistemas financieros. Muchas gracias, Liliana. Muy claro. No sé si, Alonso, tú quieres agregar algo también sobre este tema. No, la verdad que no, ya yo creo que la respuesta es bastante completa.
los principales problemas de las iniciativas del sistema financiero, del Congreso sobre el sistema financiero, están los otros que también tienen en general distorsiones sobre el resto del aparato público, digamos, y costo fiscal que mencionó Carlos, que son también bastante complicados, y no tenemos tiempo para hablar de todos ellos, pero sí, o sea, por la magnitud de lo que aprobarían, podrían comprometer la solvencia de todo el sistema microfinanciero más la mitad del sistema bancario, ¿no? Y como presentó Liliana y presenté yo también en nuestras presentaciones, los costos fiscales de un rescate bancario son el doble dígito de PBI y te comprometen, te exacerban la recesión y te comprometen la salida. Cuando decía que es fácil prender la mecha, pero es después muy difícil poder contener el problema, es también como decía Liliana, o sea, si es que eso tiene visos de salir, así no se concrete, ya puede comenzar una corrida, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. ¿Quiénes son los más perjudicados? Justamente los que tienden a estar más restringidos al acceso a crédito, son los primeros a los que los cortas. Y lo puedes ver en Reactiva Perú. En Reactiva, en realidad, una fracción muy pequeñita de las MIPES han recibido créditos, se dice que 50.000 de los 70.000, pero en realidad, comparados con un universo, son muy poquitos, porque son clientes más riesgosos. Y entonces, en una situación donde tienes incremento de riesgo, si lo exacerbas por una situación de vulnerabilidad del sistema dado, digamos, regulatoriamente hablando, en este caso por ley, lo que vas a hacer es vas a afectar más a los pequeños ahorristas. Fondo de Seguro de Depósitos creo que cubre 1% del tamaño de los ahorros, y por el otro lado vas a racionar de crédito a los que más lo necesitan. Coincido con Liliana, por eso hablé de transferencias. La MIPE no es toda informal, ni tampoco hay unas MIPES que son totalmente formales. Hay una gama de grises al medio, ¿de acuerdo? Entonces, la manera de llegar a ellas es las que están en mejor situación, llegas financieramente, los que tienen problemas de liquidez, y a otras llegas a través de transferencias directas. Porque la MIPE en muchos casos es una mezcla entre un hogar ampliado y una empresa, ¿no? Entonces, por eso también me refería a la llegada vía bonos a un universo ampliado, a un grupo más grande, ¿no? Por algunos meses. Pero eso necesita que el fisco identifique cuáles son también, ¿no? No podemos saber esas alturas, te digo, yo tengo, digamos, la idea, pero no me parece responsable lanzar números cuando el gobierno hasta ahora no se digna lanzar una cifra económica. Y eso es tremendamente peligroso, porque no se sabe si están reservando fondos para apoyos de esta naturaleza, no se sabe si están reservando fondos de apoyo al mercado laboral, no se sabe si están haciendo reasignaciones presupuestarias para mejorar la eficiencia del gasto, como decía Carlos. En la práctica no sabemos nada. Yo te diría, si alguien puede decirme, más allá de lo arranca Perú, y sea curiosamente porque se anunció el día que se dijo que 40% había caído el PBI de abril y que había habido una caída de 48% de empleo. Entonces, o sea, realmente, por lo menos a mí me lleva a cuestionar realmente cuánto han pensado en Arranca Perú. Pero el punto es, ¿qué está pensando el gobierno de otras medidas más adelante? Y estamos oscuras. Eso también es complicado. Ciertamente, el nivel de problemas que puede generar el Congreso son de otra liga, pero necesitamos ya una estrategia más clara de salida y también de consolidación más adelante. Perú ya le hicieron un downgrade en moneda local, pero la debilidad de las cifras de crecimiento y la debilidad de las cifras fiscales de flujo son muy débiles y el salto va a ser brusco en deuda. Partimos de un nivel bajo, pero ciertamente la fortaleza de Perú era la macro. Esa fortaleza macro se va a ver debilitada. Entonces, sí me preocupa que esta percepción de Perú con correlato en realidad, digamos, comience ya un lento desliz como le ocurrió a Colombia hace algunos años, ¿no? Claro. Solo para que las personas que nos siguen puedan comprender esto, en línea con lo que decía Liliana, y para que la gente lo entienda muy claro, si ocurriese un problema de este tipo financiero por una de estas leyes, ¿cuánto esto retrasaría la recuperación de la economía? ¿Cuánto nos costaría para recuperarnos? ¿Cuánto más? Oh, muchísimo. Digamos, si tienes una quiebra, o sea, potencial crisis sistémica, ¿y por qué decimos potencial crisis sistémica? Depende a quién le hagan las moratorias. Si la aplicas a todo el sistema, todo tu sistema microfinanciero quiebra en una, ¿ok? Pero muy probablemente, por números nomás, consumas todo el patrimonio de un tercio de las entidades del sistema bancario. El problema es que las crisis bancarias no funcionan, digamos, de manera objetiva. Cuando la gente ve que una entidad está en problemas, comienza a retirar fondos de otra. Entonces, esto es como un incendio forestal.
O sea, podrías tener un costo fiscal de rescate de doble dígito del PBI. Y esto te puede, digamos, duplicar el tamaño de tu caída de PBI y ralentizar la salida. No salimos el 2021, probablemente salgamos recién el 2022, si salimos, y con una mucho mejor tasa. ¿Por qué? Porque cortas el flujo crediticio al sector empresarial, el grande y el pequeño. Y ojo que el primero que se lo cortas es a quienes supuestamente quieren ayudar, a las MIPES, que son MIPES por un lado, pero son trabajadores por el otro. En términos de empleo generado, las MIPES son muy importantes en el país. Son las primeras que van a sufrir. Pero en realidad vas a afectar a todos, solo que a algunos en mayor proporción. Estás hablando básicamente un golpe por dos. Claro. Grosso modo. Claro, wow. Oye, Carlos, oye, tú estabas un poco siguiendo con esta línea, pero tú sacaste otros proyectos de ley que también tenía el Congreso, digamos, para no repetir. Pero, ¿cuánto representa hoy día en las arcas fiscales debilitadas que tú has mostrado, esas cifras, ese 1% adicional que podrían significar esos proyectos adicionales de ley? ¿Y en qué medida eso también complicaría nuestras posibilidades para salir? Y mientras hago esta pregunta, mientras Carlos piensa esa pregunta, las personas, podríamos abrir un poquito el chat para que las personas puedan hacer algunas preguntas. Quizás nos queda algo de tiempo les robo unos minutos para ver si logramos que al menos una o dos preguntas del público podamos chapar. Carlos, te escucho. Bueno, sí, lo que tenemos es que eso implicaría como 7.000 millones de soles, ¿no? Estamos hablando de que el PBI, con la corrección que va a tener este año, con la caída, va a estar en cerca de 700.000 millones de soles. Entonces, estamos hablando de 7.000 millones de soles que podrían utilizarse, digamos, para otros fines, ¿no? Y como tenemos una situación fiscal tan deteriorada, si hacemos caso a la proyección del Banco Central de menos 9.7 de déficit este año y menos 4.5 el próximo año, entonces lo que tenemos, estamos pasando el 10% y pasando el 5% el próximo año, lo cual pone en riesgo la consolidación fiscal, ¿no? Hacia la cual tenemos que ir, como lo mencionaba Alonso, digamos, nuestra estrella en la frente en el país siempre ha sido la estabilidad macroeconómica, ¿no? Es lo único en lo cual podíamos destacar en los índices de competitividad de muchas cosas, pero en otros temas no en infraestructura, no en instituciones, etcétera. Y digamos, con esta situación que estamos teniendo de deterioro, eso definitivamente va a causarnos un problema serio. Y además, ¿cómo nos ven desde afuera? ¿No? Si tenemos un Congreso que está aprobando iniciativas de esta naturaleza, obviamente va a tener efectos permanentes sobre el gasto y eso puede terminar generando también un deterioro, ¿no? Eso podría afectar incluso en el largo plazo si se materializa todo esto, si tenemos una crisis financiera y el Estado tiene que entrar a pagarlo, como lo menciona Liliana, obviamente eso puede significar también un downgrade en nuestra clasificación de riesgo, ¿no? Y eso también nos va a golpear y eso también sería una mala señal en donde, digamos, la joya de la corona, que es la estabilidad macro, la perderíamos, ¿no? Y eso creo que es algo que no estamos en condiciones de hacerlo, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Oye, acá Alejandro me menciona un tema que me parece interesante, que es un poco lo que hemos conversado, que es la incertidumbre que genera las elecciones del próximo año, ¿no? A diferencia de otros países, a nosotros esto nos ha tocado en un año, vamos a decir, casi electoral. Entonces yo quiero regresar nuevamente a un slide que también presentó Liliana, que mencionaba cómo necesitamos hacer reformas y cómo nosotros, Latinoamérica era una región inercial, que no hacía muchas reformas y que las grandes crisis permiten hacer estas reformas. Ahora, la pregunta clave es, en medio de esta incertidumbre electoral, también las reformas pueden ir en el lado equivocado. ¿Cómo ven ustedes este tema, ¿no? Esta capacidad, no solo de ser capaces de poder salir el próximo año, sino de poder que esto sea un punto de quiebre para hacer reformas. ¿Es positivo? ¿Hay mucho riesgo por el tema electoral? Y acá, bueno, he rearmado un poco la pregunta de Alejandro. Sí, de Alejandro. ¿Qué opinan ustedes? Y ahora de repente empecemos contigo, Carlos, para variar el orden. ¿Tú qué opinas ahí en ese tema? ¿Qué tanto el riesgo de incertidumbre electoral puede ser complicado aquí? Yo creo que esto está agregando mucho más a la incertidumbre que ya tenemos actualmente, ¿no? Como bien lo mencionó Alonso,
hay una incertidumbre con respecto a lo que el Estado o el gobierno va a hacer. Y encima tenemos una campaña electoral en donde con el Congreso que tenemos, hay muchos temores, ¿no? De que el siguiente Congreso pueda ser aún más complicado que el actual, ¿no? Entonces creo que eso afecta seriamente las predicciones de crecimiento que podemos tener para el 2021, porque la inversión privada obviamente se piensa que se va a reactivar fuertemente el 2021, pero ante esta incertidumbre y no saber qué va a ocurrir, recién eso se va a saber hacia mediados del próximo año, cuando hay una segunda vuelta. Creo que eso es un ingrediente que también nos juega en contra, ¿no? Y que puede hacer que la recuperación no sea hacia el 2022 al inicio, sino un poquito más allá, dependiendo de cuál sea el resultado de las elecciones. Y en este caso es una crisis como la que estamos teniendo, una crisis económica, también es caldo de cultivo para propuestas extremistas, ¿no? De uno y otro lado, y eso nos puede generar también mucho más ruido en la economía y poder perder lo que ya tenemos. No sé si Alonso o Liliana quieren agregar algo más a este tema, respondiéndole a Alejandro del público. Si quieres, Liliana, y después yo. Sí, no. No, adelante, Alonso. Sí, mira, yo explícitamente no toqué el tema de reformas de mediano plazo y lo dije en mi presentación porque no las hemos visto. Y en realidad yo creo que ya, dado lo que queda de gobierno y lo que tienen en las manos, que ni siquiera han podido publicar un marco económico, es ciertamente claro de que no lo van a hacer. Por eso, digamos, no es que quiero ser pesimista, pero por eso dije, evitemos más autogoles, digamos, ¿no? Y el énfasis es mantengan el barco a flote y, por otro lado, sí contener al Congreso. La elección va a ser muy complicada, toda elección genera incertidumbre, pero creo que una elección en el contexto actual en Perú, con ese desempeño económico, con una pandemia que la tienen todos, pero estando en un proceso electoral, con un ejecutivo cuyas políticas realmente no han funcionado, han generado mucha extrañeza de por qué Perú tiene estos números en ambos frentes, pero además sin bancada en Congreso y con el Congreso que tenemos, y con los candidatos que posiblemente, salvo que haya algo extraño que cambie, ojalá los candidatos van a representar a los partidos que están en ese Congreso. Entonces, yo creo que va a haber mucha incertidumbre antes de la elección, ojalá me equivoque, y ojalá cuando pase la elección tengamos alguna fórmula maravillosa de cambio, ¿no? Pero lo veo complicado. Hay varias preguntas sobre informalidad, solo quiero hacer un comentario breve. Sí. La informalidad no se cambia de la noche a la mañana, lo vi en el chat, no se va a cambiar de la noche a la mañana. Exacto. Hay una agenda así de mediano plazo, hay muchas tesis de por qué hay tanta informalidad y cómo hacer para tratar de revertirla. Hay la línea de Hernando Soto sobre derechos, trámites, etcétera, la barrera del Estado que pone los trámites muy arriba y cómo revalorizarlo. Hay otro lado que dice que es, digamos, la predominante en corriente de economía, que dice que no hay manera, que básicamente la pyme es de muy baja productividad, la MIPE es de muy baja productividad y la materia de transición básicamente entre la informalidad y la formalidad básicamente es casi nula, porque es MIPE subsistencia. Yo creo que en realidad la respuesta está un poquito al medio, ¿no? Se tiene que invertir en crecimiento, invertir en productividad, pero es una agenda de mediano plazo, ¿de acuerdo? En este momento lo que tienes que hacer es, por distintos mecanismos, tratar de mantener el aparato productivo, incluido la pyme, lo más funcional posible. Y por eso tienes que entrar por muchos frentes. Es decir, ahorita están en cuidados intensivos. Eso es lo que tienes que ocuparte. Y seguir trabajando en iniciativas, fortalecimiento de capital humano, diversificación productiva, que era una agenda netamente de productividad, etcétera, etcétera, ¿no? Y el gran problema es, que no se ha dicho, realmente no lo hemos enfatizado, no es solo el gasto, las distorsiones que pueden generar iniciativas del Congreso, sino que la recaudación tributaria en general en Perú es muy baja. La recaudación de ingresos totales, ingresos corrientes es muy baja. Necesitamos subir eso, por eso luchar contra la evasión, luchar contra la ilusión. Sobre eso, si agregamos distorsiones, es muy difícil que se pueda tener inversión en capital humano en el Perú y que se puedan financiar iniciativas de innovación, tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa agenda es una agenda que incorpora a mediano plazo y en el corto plazo es mantener lo más posible funcionando el aparato productivo, ¿no? Te agradezco porque es verdad, había muchas preguntas en el chat sobre el tema de la informalidad
que claramente ha sido una debilidad de la economía peruana, pero yo coincido contigo, cuando uno piensa en informalidad, en realidad estás hablando de reformas, ¿no? Por eso es que yo decía, bueno, ¿cómo vamos a poder sacar alguna reforma que mueva el capital humano en el Perú? Liliana, ¿tú qué opinas de todo esto? Ya, mira, es obvio que hay que estar sumamente cauteloso y con bastante grado de pesimismo en periodos electorales, ¿no? No solamente en Perú, en cualquier lado. Yo vivo en Estados Unidos, imagínense cómo se siente la incertidumbre en estos momentos, ¿no? Y las elecciones son ahorita, en noviembre. Alonso mencionó el tema de la informalidad, que para mí me parece como que uno de los puntos más importantes en Perú. La informalidad no se va a vencer, no se va a mover, mientras que la gente no perciba el beneficio de ser formal. Ni gente, ni empresas, ni personas, individuos, ni empresas. Y los beneficios de la formalidad obviamente están en la provisión de servicios sociales, en el poder, en tener deseo de pagar impuestos porque voy a sacar beneficios del impuesto que pago. Y entonces, la verdad que la única forma de hacer reformas y de poder mostrar y de poder moverse en la dirección de hacia la formalidad es mostrar resultados. La oportunidad que yo veo en este momento por la crisis viene precisamente a través del sistema financiero, por la inclusión financiera. La gente y las empresas, su única forma o la forma más eficiente de poder recibir las transferencias, la gente más pobre, que además constituye la mayoría de la población votante del país, porque además el Perú es 70% informal, la única forma es que ellos sientan que este mecanismo, esta forma digital de poder recibir transferencias es útil para mí, tan útil que no puedo dejar de prescindir de ella. Y por eso, a través de ella veo que, bueno, caramba, recibo beneficios, pero además también en épocas de problemas se puede realizar pagos electrónicos con forma muy sencilla a través de móviles, celulares, no necesito tener una cuenta bancaria específicamente, puedo tener simplemente una cuenta móvil, no tengo que tener, o sea, en lo que estoy diciendo es que si algo puede ayudar en este momento, que además va hacia donde el mundo está yendo, que es hacia el mundo digital, si algo puede ayudar es justamente el hecho de que la población siente de que ahora veo el beneficio. Si siento el beneficio, voy a apoyar las reformas por las cuales yo maximice ese beneficio. No va a pasar en este gobierno, te comparto eso con Alonso, es muy poco el tiempo, y además, la verdad que son optimistas si creen que va a haber mucha recuperación en el 2021, creo que esto va a demorar bastante más, porque la caída es muy profunda, entonces recuperar va a tomar mucho, pero sí creo que las agendas, lo que sí puede perfectamente cambiar la agenda de los participantes en las elecciones, la agenda electoral, usted tiene que recordar algo que yo nunca me olvidaré, y es que en la época de las elecciones de Toledo, todos los candidatos tomaron una posición común. Y la posición común era la regionalización. O sea, el tratar de tener regiones y no simplemente descentralizar en vez de tener temas centralizados. Eso ocurrió no porque a todos los candidatos de repente quisieran que eso hubiera pasado, sino porque la población comenzó a tener pedidos tan grandes por esa descentralización, mal o bien hecha, eso no es lo que estoy discutiendo. Lo que estoy discutiendo es el pedido de descentralización que hizo que todos los candidatos tuvieran en la agenda el mismo plan. Entonces ahora lo que estoy diciendo es lo mismo. Tenemos una oportunidad porque si la gente siente los beneficios del mundo digital, hay una oportunidad para mostrarle los beneficios de la formalidad por la cual ellos pueden votar con la reforma que maximicen ese beneficio.
Te agradezco, Liliana. A ver, yo no quiero abusar mucho de ustedes, y ha pasado buen rato. Eh, em, Así que, ¿qué les parece si lo que hacemos ahora es, no sé si tienen cada uno alguna recomendación final de cómo poder paliar este momento? ¿Qué cosas hacer para lograr esta reactivación? Digamos, para que esos números del BCR no sean tan optimistas como algunos piensan y nos acerquemos a ellos. ¿Qué poder hacer como palabras finales, ¿no?, de despedida y alguna reflexión que cada quien quiera hacer? No sé quién quiere empezar. Con unas palabras finales como para despedir el evento. Yo les he robado muchísimo tiempo a todos. No sé si tú, Liliana, quieres hacer unas últimas palabras y qué recomendaciones darías. Bueno, mira, creo que entre todos lo hemos dicho y en realidad es como que un resumen, ¿no? Primero, no hay que perder lo ganado. Correcto. O sea, comenzamos la pandemia con pésimos números a nivel de estructuras, de apoyos de salud, de los temas de formalidad que estamos hablando. Todos esos números están hasta las patas, como decimos los peruanos. Pero, pero los números macro eran buenos, sí, y siguen siendo buenos. No podemos perderlos. Si los perdemos, simplemente, como les digo, el costo, miren lo que pasa, ¿ya? Necesitamos para la recuperación una gran cantidad de empujo y de apoyo fiscal. ¿Y por qué no necesitamos además ese apoyo fiscal? Porque no tenemos una gran cantidad de mercados de capitales domésticos, no es que haya muchas fuentes de financiamiento, el ahorro doméstico es tremendamente bajo. Eso quiere decir que tenemos solamente dos formas alternativas de financiar lo fiscal. O lo financiamos con deuda externa o lo financiamos con ayuda de las reservas internacionales. Escojan. Las reservas internacionales tienen un rol, el tipo de cambio tiene otro, pero hasta el momento también nos ha ayudado tremendamente el tener acceso a los mercados internacionales. Si perdemos la estabilidad macro, perdemos el acceso a los mercados internacionales o lo vamos a ver mucho más caro. Eso quiere decir que no solamente la necesidad fiscal es mayor, sino que el costo fiscal es mucho mayor, agregando aún más, y si el costo fiscal es más grande, entonces posiblemente la carga de la deuda, se llama así en inglés, burden of debt, es una carga, porque impide, una carga porque las tasas de intereses más altas del exterior, no del mundo desarrollado, sino las que enfrentaríamos, se transmiten al mercado local, y eso es una carga para la inversión pública y privada, lo cual incrementa a un más largo plazo la solución del problema. Entonces, para mí, en el tiempo que tenemos dentro del gobierno actual, la protección de los números macro es sumamente importante. No perdamos lo ganado. Y la otra parte es, no nos dejemos llevar por errores de distorsiones que no son necesarias. O sea, evitemos lo que se puede evitar. O sea, lo que hemos estado hablando de propuestas erróneas en el Congreso, lo que hemos estado hablando de políticas que no son conducentes a la recuperación, son evitables. O sea, eso no tenemos que hacerlo. Eso sí podemos ayudar, como tú dices, a mejorar y tratar de llegar a un nivel más optimista si es que no hacemos lo incorrecto. O sea, para resumir, dos cosas. Uno, mantenemos lo ganado. Dos, no volvamos hacia atrás, malogrando o empeorando aún más a través de distorsiones, agregándole mucho más a las que ya tenemos. Clarísimo, Liliana, clarísimo. Sí. Alonso, no sé si quieres hacer un cierre de algo más que quieras agregar. Sí, nuevamente coincido con Liliana. Mi versión era que no nos metamos autogoles, ¿de acuerdo? Que es, creo en realidad es en este momento lo principal, pero también, habida cuenta de las circunstancias, me parece que es fundamental
en los siguientes meses cómo se articula las políticas sanitarias con las decisiones económicas. No se ha manejado bien esa articulación, no se han manejado bien en separado tampoco. Como dije, hemos estado casi 2 meses y medio subordinando la economía a una estrategia unidireccional, y de repente ahora es todo lo contrario. Ahora, independientemente del nivel de riesgo que se pueda identificar o que el mundo se identifique, se abre todo. No porque no se haya debido abrir hace tiempo, sino que nunca hubo la coordinación fina y la preparación para esa apertura. ¿Qué enfrentamos? Una situación bastante incierta en términos de propagación del virus y con un sector productivo muy vulnerable, muy debilitado, pero no sabemos qué viene hacia adelante. Entonces, es fundamental que el gobierno, las políticas públicas sean transparentes, que el gobierno escuche. Por ejemplo, no había ninguna razón para que no se hiciera reajustes a reactiva en su momento, que se plantearon antes que se lance reactiva 1. Y han esperado recién ahora para plantear los ajustes que se plantearon hace casi 3 meses, recién para ver si se ponen para meterlos en reactiva 2. Eso no puede ocurrir, ¿de acuerdo? Y te puedo dar varios ejemplos más. Entonces necesitamos realmente, lejos de salir a dar logros, que en realidad las cifras se explican por sí solas, que haya capacidad de ajuste en el gobierno y de responder a la realidad por más dura que sea y que se comunique a la población, ¿de acuerdo? Lo otro es, necesitamos una estrategia. O sea, no hay estrategia en este momento. El último anuncio fue Arranca Perú, que te enteraste porque ese día dieron cifras económicas tan malas que te anunciaron algo, quién sabe dónde lo sacaron, debajo de la manga. Cuando anunciaron Reactiva Perú, también nos enteramos porque simplemente lo sacaron debajo de la manga y no puede empezar siquiera, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos tener clara cuál es la estrategia para que se pueda aportar esa estrategia también, ¿de acuerdo? No necesitamos más incertidumbre de la que ya existe. Y el otro que diría es, lamentablemente, ahí sí discrepo un poco con Liliana, nuestros números macro ya no son buenos. Son muy malos y van a ser muy malos por una transición que puede durar 2 o 3 años. La pregunta es si somos capaces de revertirlo. En lo macro, de lo micro ni siquiera estoy tocando. Y esa pregunta no se puede responder si ni siquiera el gobierno es capaz de elaborar una estrategia económica que siempre se ha plasmado dentro de la institucional fiscal en un documento que se autoeximieron de publicar. Eso no puede ocurrir en un país como el Perú, no debe ocurrir. Nuevamente genera mucha más incertidumbre. Estamos vulnerables como país, ya en este punto estamos bastante vulnerables, bastante más que el resto, por eso es que está acelerando toda la apertura, pero entonces es un llamado de atención para que realmente el Congreso deje de mandar esos misiles y el Ejecutivo realmente se aplique y cambie de curso. Pareciera que están más interesados en pelearse entre el gabinete que realmente en encaminar las políticas públicas, ¿no? Y nuevamente, no retrocedamos, ¿no? Hay reformas que se abandonan en el camino, es importante que no se haga eso porque retomarlas es muy complicado. Diversificación productiva, la reforma educativa en relación vaciado de contenido, de eso podríamos hablar largo. De ser Liliana, necesitamos bienes y servicios públicos de mejor calidad para la población. Si la estrategia va a ser todos los programas se archivan simplemente para pasar toda planilla, no tenemos futuro como país tampoco. Osvaldo, ¿puedo hacer una pequeña intervención? Por supuesto, Liliana. Es que tengo que diferir, Alonso, definitivamente con los datos, con tu afirmación de que Perú no tiene buenos números macro. Tiene excelentes números macro. Los números macro son relativos. Hay que ver cómo se ven los números en el mundo. El hecho de, tú me puedes decir que quizás la utilización y qué sé yo, todo quizás no esté bien, pero los números macro son los números de situación fiscal, de reservas internacionales, de política monetaria, de deuda externa en relación al producto. Esos son los números macro. Los números macros en Perú son de los mejores en el mundo. Es más, tanto así que, sobre todo por el lado de las reservas, Perú consiguió el acceso a la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional. Solamente 4 países en el mundo la tienen en este momento entre los emergentes. No puede, o sea, en eso tengo que discrepar, si me permites. No, sí, está muy bien. No, sí, claro. Y yo te voy a responder también, Elena, si me permites. Te estás fijando en stocks,
No te estás fijando en flujos. No, perdón, no, no es cierto, no es cierto. Acabo de hablar de la parte fiscal. Eso es un Sí, flujo. claro. La deuda es un stock, pero la parte fiscal es un flujo. Sí, Bueno, y aquí por le lo mismo. a Carlos, que es el que creo que se debería. Por lo mismo, pocos países con la fortaleza de Perú van a tener un déficit fiscal cercano a doble dígito. Pocos países, hasta el momento, porque no sabemos qué pueda pasar, obviamente puede haber recesiones en W y que esto, digamos, estamos escribiendo la historia, tienen proyecciones de caída de doble dígito en PBI o de subida de deuda de doble dígito. Esos son los números de flujo. Entonces, el debilitamiento de los números es importante. Evidentemente, no es un logro en la gestión económica de coyuntura el haber empezado la crisis con una deuda pública de 27 puntos del PBI. O sea, por eso es que va a subir 8, 10 puntos, la neta va a subir 10 puntos más o menos, y todavía vamos a estar en un nivel, digamos, que preocupe menos. Pero eso no significa que los números de Perú estén llamando la atención macroeconómicamente en el mundo por buenos. Hemos ahorrado mucho, hemos generado una reputación muy fuerte, pero el desempeño en esta coyuntura no es buena. No, ahí se puede escapar, no es buena. Y no es buena relativamente, no en términos La parte estructural, te la dejo por completo, pero la parte macro, discrepo. Los números macro, en este momento, la recomendación de los sectores más conservadores del mundo, que es el Fondo Monetario Internacional, es tener déficits fiscales. No, y como tú acabas de decir, la deuda tiene tanto espacio para aumentar y las reservas son tan grandes que se puede gastar, y la deuda de corto plazo es tan corto que la deterioración de los números es lo que se espera como buena política macroeconómica. Liliana, bueno, no es deterioro por deterioro. O sea, es en qué lo usas. Justamente. Sí, a ver, yo creo que en este caso está clarísimas posiciones. Yo creo que voy a zanjar esto con un punto de partimos, sí, con excelentes números macro, nadie puede dudar eso, y creo que tampoco Alonso. Pero es cierto que no hay un desempeño de cómo nos va a ir, y hay nubarrones, ¿no es cierto?, que dependen de varias cosas, incluyendo el Congreso y otras cosas que hemos discutido, como también lo decía Liliana. Y creo que con eso nos podemos ambos quedar, y más bien le cedemos la palabra a Carlos, si es que quiere hacer un comentario final. También, sí, no, de manera muy breve, ¿no? Yo creo que una conclusión que sacamos de acá es transparencia, flexibilidad, es lo que requerimos, y bastante, digamos, iniciativa, ¿no es cierto? Y ver y tratar de recuperar la posición que teníamos. Es cierto que se ha deteriorado la posición que teníamos en términos macroeconómicos, pero digamos, seamos optimistas en el sentido de que podemos recuperarla. Hay muchos riesgos, y ojalá podamos superarlos y poder nuevamente tener este espacio fiscal recuperado, ¿no? Y bueno, yo también, como decano, a nombre de la facultad, también quería agradecerles bueno, primero a Liliana por su excelente presentación, a Alonso también, muy buena la presentación, y también a Osvaldo, que ha sido un excelente moderador, creo yo, y que, bueno, estamos inaugurando estos eventos en la facultad y esperamos, bueno, seguir haciendo y seguir discutiendo, porque creo que el debate es lo más importante en estas circunstancias, ¿no? La transparencia. Y ojalá podamos invitar a alguien del gobierno la próxima vez para poder tener un debate correcto. Estaría muy bueno. Yo te agradezco, Carlos. Yo lo que quiero resaltar es una frase que no sé si ustedes están viendo el chat, pero la gente está agradeciendo mucho, están muy contentas con las presentaciones. Para mí ha sido un enorme placer moderar este evento. La verdad, Liliana, Alonso, Carlos, ha sido de lujo. Y me quedo con una frase que Renato ha mencionado por ahí, ¿no? Excelentes exposiciones, panelistas de lujo. Y yo coincido con él. Realmente ha sido un lujo este panel y poder conversar con ustedes. La verdad que les agradezco mucho. Y nada, por mí ha sido un gran placer. Incluso he tenido, pues, mi hijo apareció, ha sido divertido como esto, ¿no? Como el periodista de la BBC. Así que no, ha sido divertido. La verdad que es una gran experiencia, y como tú dices, Carlos, hay que intentar hacer más de estos eventos. Yo les agradezco a todos los que están conectados aquí, y hay muchas personas conectadas también en Facebook Live siguiendo el evento. Les agradezco mucho por su participación y su presencia, y entonces hasta el siguiente evento que organicemos, Carlos.
Así es, muchas gracias. Nos vemos. Muchas Gracias por la Gracias. invitación. Adiós. Chao. Oye, gracias Alonso, gracias Liliana. Chao. Chao. Gracias.